Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, con mucha alegría, dedico nuestro programa a la celebración del Día Nacional del Tango, justamente el 11 de diciembre, que se eligió para homenajear esta expresión tan identitaria de la cultura argentina, que hoy yo diría que es una especie de marca país en el mundo. La celebración de esta fecha tiene que ver con una circunstancia fortuita y es el hecho de que hace mucho tiempo Ben Molar, un reconocido compositor y productor musical, argentino, por supuesto, propuso la iniciativa al descubrir que Julio De Caro, compositor y violinista, y Carlos Gardel, figura mítica de la expresión del tango, los dos artistas emblemáticos del género, habían nacido el mismo día, el 11 de diciembre. Eh, Después el tango se difundió en el mundo y hoy no solamente fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, sino que también recientemente ha tenido otra declaratoria de la UNESCO. Vamos a nuestros próceres del tango, diría yo. Julio De Caro, director de orquesta y compositor, nació un 11 de diciembre de 1899 y es considerado uno de los fundadores de un nuevo estilo de tango que se llamó Escuela de Careana. En cuanto a Carlos Gardel, le otorgó reconocimiento mundial al tango y revolucionó y popularizó este género musical con su tono de voz inconfundible. Gardel es sin duda el mayor exponente del tango a nivel mundial, al punto que la UNESCO ha incluido su voz dentro del programa Memoria del Mundo, que tiene otras tantos eh, patrimonios de distintos países. Hoy todavía se debate acerca del origen de Carlos Gardel. Para algunos nació en Toulouse en 1890 y para otros en Tacuarembó en 1887. Lo que sabemos positivamente es que se nacionalizó argentino en 1923 y murió trágicamente en Medellín el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo en donde el avión en que zarpaba eh, se incendió. Este año se cumplieron 90 años de la trágica muerte de Gardel a los 44 años, en el esplendor de su carrera. Era hijo natural de Bert Gardel, que frecuentó la bohemia porteña, Carlos, ¿no? Reaparece luego en el Abasto, vivió en un conventillo, el primero en la calle Uruguay, luego en la calle Corrientes, y luego reaparece, como les digo, en el Abasto, en un dúo legendario con José Razzano, que debutó en 1913. Poco después, en 1915, su tango Mi Noche Triste, fundante del género, con los versos
de Pascual Contursi, inaugura el tango canción de carácter sentimental en contraposición con la condición pícara del tango criollo. Gardel se abre camino, detecta la inspiración de Celedonio Flores y de Enrique Cadícamo y es determinante en la difusión de Discépolo. Luego se suma al cine con una increíble visión de futuro. Graba una serie de videoclips en 1930, debuta en el Fémina de París con elogios efusivos de la prensa parisina, particularmente del Le Figaro, y en 1931 firma contrato con la Paramount y filma Luces de Buenos Aires. Se conecta con Alfredo Lepera, nacido en San Pablo, pero criado en San Juan y Boedo. Con él comparte sus films y también la escritura de sus canciones. Volver, El día que me quieras, Por una cabeza, Cuesta abajo, Soledad, Sus ojos se cerraron y otros tantos que los amantes del tango que me escuchan evocarán. La National Broadcasting Corporation es su plataforma continental definitiva a partir del año nuevo de 1934 hasta que su muerte en Medellín cercena esta trayectoria tan exitosa en la Argentina y en el mundo. Ahora vamos al tango, a su origen, a su naturaleza. El tango retrata de manera poética las realidades sociales, económicas, emocionales y políticas que fue enfrentando la sociedad argentina y lo hace con una pasión y una poesía que le granjeó el fanatismo de sus seguidores a lo largo de generaciones. Es un símbolo de la cultura rioplatense, sin duda, e incluyó su poesía, sus ritmos y sus danzas. Sí, hay que tener en cuenta esto. El tango es un fenómeno que nace en la cuenca rioplatense y no es, así como es un, un pasaporte en el mundo que nos identifica, tampoco es la música con la que se identifica toda la Argentina, porque si nosotros vamos a Salta o a Misiones, no es la música con la que se identifica mayoritariamente el pueblo. Bueno, es una música hermosamente original, producto del mestizaje de razas y culturas. En él confluyen las dinastías de músicos afrodescendientes, siempre pobres pero ricas en musicalidad, con los inmigrantes italianos, españoles y europeos del este que trajeron consigo sus danzas, sus melodías y su nostalgia. Nuestros negros fueron los primeros en juntar la habanera que les llegaba en barco de Cuba con el candombe rioplatense, la milonga campera y los ritmos europeos que les traían los gringos. Sonó sin duda primero, pero no exclusivamente, en lugares considerados non sanctos, que eran a la vez uno de los pocos ámbitos donde no se hacía distinción de clases ni de razas. Según Julio Mafud, un estudioso del tango y de la cultura popular, el tango es producto de la mezcla de dos mundos, el de los cajetillas que caían en barra
en el prostíbulo, y el de los cafillos que explotaban a las prostitutas. Pero hoy se rechaza la identificación del tango con lo esencialmente prostibulario. Aunque hay pinturas de Basaldúa, por ejemplo, y cuentos famosos de Borges que evocan este ambiente orillero protagonizado por guapos y compadres, por ejemplo, un cuento emblemático de Borges, que casi es un cuento que se puede leer al compás del tango y que transcurre mayoritariamente en una milonga, que es Hombre de la Esquina Rosada. A principios del siglo XX, los escenarios del tango se van multiplicando. Se ensayaba en los conventillos y ya sonaba en los teatros de la calle Corrientes y en las sociedades de las colectividades, particularmente las italianas. Los grupos musicales tangueros se ampliaban e incorporaban el que sería su instrumento por excelencia, el bandoneón. Ángel Villoldo fue el puente entre dos épocas. En 1903 escribió Matufias, uno de los primeros tangos sociales, adelantándose a Gira Gira y Cambalache de Enrique Santos Discépolo, que daban cuenta de las inequidades y la corrupción de la Argentina de entonces. En esos tangos hay una pintura y una crítica social aguda que lleva al tango del cuadro costumbrista rural al ámbito urbano y le da mayor entidad a las letras. Ahora, sin duda que el tango nació en Buenos Aires, especialmente en los barrios de la orilla, en las zonas portuarias y suburbanas. Por ejemplo, San Telmo, uno de los barrios más antiguos, fue uno de los primeros espacios donde se empezó a desarrollar el tango y donde todavía se ejecuta, donde hay milongas. También en La Boca, que fue el barrio de encuentro de inmigrantes de distintas nacionalidades, pero fundamentalmente italianos y españoles. En Montserrat se reunieron criollos y afrodescendientes, y allí se produjo una fusión de tradiciones y ritmos que fue el origen del tango y que lo enriquecen con esa incomparable carga de nostalgia y de sensualidad que nos seduce, por lo menos a mí me seduce. Los primeros tangos de 1880 a 1920 se conocen como tangos de la Guardia Vieja, cuando surge en los arrabales y en los barrios populares. Luego, la llegada del bandoneón lo enriqueció y es el símbolo sonoro del género, sin duda. Esta época está marcada por Ángel Villoldo, autor de clásicos como El Choclo y La Morocha. El tango moderno se desarrolló en las décadas del 40 y del 50, y en este periodo destacan las orquestas típicas y los salones donde se ejecutaban, sus conciertos y donde la gente bailaba. Eh, la sofisticación musical liderada por músicos como Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese. Las letras se transformaron en reflexiones sobre el paso del tiempo, la identidad y también el desarraigo. Llega luego el tango nuevo por la fusión con elementos del jazz y la música clásica, y en ese tango nuevo, sin duda, el representante más destacado de esta última etapa, diría yo, es sin dudas
Astor Piazzolla. Bueno, estimados oyentes, luego de este repaso, abuelo de pájaro, porque hay tanto que decir del tango, de sus expresiones, de sus distintas épocas, de quienes lo han ejecutado e inmortalizado, dejo espacio para una pausa musical y paso a recibir a nuestros invitados. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de su cuarto al esperar sus pasos que quizás lo volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión cenizas en mi corazón. En la plateada espera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido por su mueca espectral. Se va con ella tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión cenizas en mi corazón. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Tengo el gusto de recibir en mi programa esta noche, este programa dedicado al tango, en la celebración internacional, nacional del Día del Tango, Ariel Ardit, que es un reconocidísimo intérprete de tango. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto conversar acá con vos para el Día del Tango, como bien decís. Yo también. Yo te conozco de hace mucho porque tengo un hijo sociólogo muy tanguero, pero súper, y que debe conocerse toda la bibliografía sobre el tango, pero aparte es de milonga permanente y además le encanta cantar. Y bueno, y siempre me habló de vos. Así que, Qué bueno, bueno. Bueno, un le mandamos un saludo desde acá entonces también. gusto verte. Bueno, Bueno, Ariel, ¿qué nos podrías decir de esta, creo que el boom del tango ya lleva muchos años, el boom del tango en el mundo, digamos, ¿no? ujú. Más allá de lo que ocurrió con Gardel,
Sí. que lo llevó a Europa y lo metió en el mundo. ¿Qué podrías decir hoy y cómo lo recibís vos de tu público? ¿Cuál es el rebote, no es cierto? Bueno, en principio no sé a qué te referís con el boom del tango, porque yo no siento que haya ningún boom del tango. ¿No? No, para nada. El tango es una música de exportación eh, que está muy lejos de ser un boom. El tango hace muchos años, desde que Canaro fue a Japón y que se empezó a popularizar el tango a través de Japón y luego en Europa, en los años 20, los primeros cabarets y demás, la llegada de Gardel antes del trío argentino y demás, es una música que actualmente, o ya hace unos 30, 40 años, tiene mucha difusión en ámbitos pequeños, que son las milongas. Entonces, medido con los números que se manejan ahora, que podría ser un boom de masividad, el tango está muy lejos de eso. Pero sí, lo que te puedo decir Bueno, es tal vez que tenemos distintos conceptos de la palabra boom, ¿no? Yo creo que, bueno, conozco mucha gente que, que ahora escucha tango o ama el tango y que hace mucho escuchan tango. Por eso te digo que sí, sí, si vos me sí, preguntás a mí, yo te respondo que para mí no hay un boom tal del tango. claro. Bueno, lo Eh, importante es cómo ves hubo el, momentos del bueno, tango que tuvieron sí, mayor auge y ahora hay una gran proliferación de milongas en el mundo, pero no hay festivales de tango en el mundo, hay poquitos, son chiquitos y mueven grupos minúsculos de gente, pero sí es cierto que no hay un rincón en el planeta Tierra donde no haya tango, desde bueno, Buenos eso es Aires lo que yo a quise, Dubái. eso es lo que yo quise significar con boom. El hecho de que yo, cuando me tocó viajar, a mí me impresionaba, por ejemplo, la cantidad de milongas que hay en Europa, en Alemania, la locura por el tango, ¿no? Sí, Eh, bueno, es que por ahí es una mirada muy, como muy por arriba la tuya. Yo que trabajo de esto y la conozco, sí, hay muchas milongas. De hecho, Berlín es uno de los lugares que tiene más milongas que en Buenos Aires, por ejemplo, declaradas. sí, Pero todo sucede en ámbitos minúsculos, porque es cierto que en Europa hay milongas donde es un salón de baile donde entran 12 personas y eso le dicen una milonga. Entonces, bueno, sí, lugares pero lo que yo te pequeños. quería decir en relación al boom, que vos podemos entenderlo de muchas maneras, lo que sí es cierto es que el tango es la música por excelencia que representa a la Argentina en el mundo. Eso sí Bueno, es cierto porque no eso es hay mucho. no hay nada que se asocie directamente a la Argentina más que el tango. Y me animo a decir, y esto sí es controversial, cuando vos decís que el tango en ese sentido es más importante que el fútbol, que vos decís, bueno, epa, claro, es más importante que el fútbol, porque el fútbol, si bien es masificador, no es un invento nuestro y Claro. la pasión puede ser diferente, pero hay fútbol tanto para el brasilero como para el alemán como para el inglés. El Sí, tango es desde Buenos Aires el hacia el mundo. fútbol, la pasión por el fútbol forma parte de nuestra matriz, pero no es exclusivamente identitaria de la Argentina. En cambio, Exacto. el tango nació Sí, aquí. Entonces, la cuna del tango es la Argentina y claro. nosotros somos reconocidos por el tango en el mundo, como vos Sí, decís. es sin duda el embajador cultural más grande que tuvimos y que tenemos, es el tango. La Argentina es asociada directamente con el tango en cualquier lugar del mundo y uno ha tenido la inmensa fortuna de viajar por muchísimos lugares y gracias al tango y por el tango. ¿Y cuáles son los lugares donde vos sentiste más fervor de la gente por el tango? Acá, siempre en Siempre Argentina. acá, siempre en la Y si tengo que Argentina. elegir otro lugar, te diría que Colombia. Colombia, puntualmente Medellín, es para mí de lo más asombroso y deslumbrante en la devolución de cariño que hay con los artistas de Ah, tango. Y eso mirá, tiene un porqué, por Gardel y por porque Gardel, ¿no es por la cierto? muerte de Por su Gardel en muerte Medellín. trágica en Medellín. Exactamente. Bueno, pero ¿y vos? Decime cómo empezó tu carrera con el tango, cuáles son los tangos que vos preferís, debes tener algunos predilectos. Bueno, contanos.
Bueno, la bio, te leo el currículum. No, 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 porque tu currículum es muy No, extenso. no, no, yo para resumirlo, bueno, yo hace 26 años que canto tango. Eh, y en el repertorio, bueno, he grabado de todo, homenaje a los cantores de orquesta, a Gardel, con el que hemos ganado premios y nominación al Grammy, eh, con los 100 años de Troilo, donde también ganamos nominación a premio Grammy, gané el premio Gardel, Conex de la música, Conex de platino como mejor intérprete de la década. Ay, Y Conex de platino llegaste. sí, Fantástico. y si querés, te podría contar algo gracioso. El Conex de platino lo tengo acá colgado de pie, o sea, mi teléfono ahora en este momento está sostenido por el Conex de platino. Ah, Si bueno, llega a enterar bueno. Obsejevich, de esto no le va a gustar mucho, pero Sí, 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 que lo conozco mucho, Psejevich. Decime, ¿y cuáles son los tangos? ¿Debes tener algún tango predilecto o algunos que te no, gusten? no tengo ¿No? predilectos, no, porque todos los que canto y todos los que grabé, desde el momento que vos le pones el cuerpo, todos forman parte de algo que vos querés simbolizar. Y también debe ser porque el concepto, desde que yo empecé a trabajar y a grabar discos, todo el repertorio está encerrado en un concepto, o sea, no son temas sueltos porque sí. Mariposita es el tango que la gente por ahí más me pide porque es el que en el mundo más se baila de lo que yo he grabado. Eh, que es un tango muy lindo, que tiene una letra trágica, pero música feliz. Entonces esa combinación hace que la gente lo baila mucho, pero mientras se engancha con la letra se da cuenta que es una historia de desencuentro, de amor, como muchos tangos. Y tenía Sí, en general versiones. en general el tango no es feliz. La temática del tango siempre hay desencuentro. No, esa es eh, una parte del tango. El tango tiene tangos felices y el tango tiene melancolía, tiene nostalgia. digamos, es nostálgico el tango. Claro, pero la nostalgia no es tristeza, es nostalgia. Sí, sí, pero es más parecida a la tristeza que a la alegría, obviamente. Yo a veces tengo cierta nostalgia de recuerdos tristes de un pasado alegre. Entonces, depende cómo lo miras, porque si no es como cerrarlo en un rincón al tango, de que el tango es triste, el bolero es triste en todo caso, también, y es más monotemático. El tango habla de la vida, y la vida también es triste, pero también es alegre, también es melancolía, también están los tangos que son más pícaros, los primeros tangos de los 20 que tenían doble sentido. El tango habla del atorrante, del que llega tarde como mala suerte y la mujer lo reta y llegó 3 días después a la casa. O sea, el tango, todos los temas de la vida, si hay un género que los tiene escritos, es el tango, a diferencia del jazz, a diferencia del folclore y de cualquier música. Y los componentes del tango, ¿cuáles son es decir, qué otras músicas han tenido que ver con el tango? El tango básicamente es una música de fusión. De Eh, fusión, exacto. Tiene la rítmica negra, si se quiere, después la fusión de la música rioplatense y la parte melódica tiene que ver con la inmigración europea. Es Eh, cierto. entonces, ahí está también esos primeros tangos o esa música que tiene ese dejo de nostalgia, porque los primeros tangos y la primera gran época del tango tiene que ver con la inmigración. Entonces escribían, su Claro, y música el tenía la, inmigrante la siempre nostalgia cultivó, del que mira para el otro lado del mar. claro, siempre quedó enganchado de alguna manera con la patria lejana, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y qué tangos elegirías o te nombraste a Maripositas? ¿Qué otros son tangos que te gustan especialmente? Supongo que dentro del repertorio que tenés, debes cantar todos, pero ¿cuáles si tuvieras que elegir? Mira, como te dije recién, para mí es muy difícil elegir uno. Generalmente me gustan mucho los últimos, que son en lo que estás ahora, sería como el último nuevo amor, ponele, por decirlo de alguna manera más poética. Yo vengo grabando hace muchos años, entonces los tangos que canto ahora en el show o los que he grabado últimos, de repente por ahí son los que más me gustan. ¿Y cuáles Eh, son esos tangos? Te puedo nombrar Fuimos, te puedo nombrar, bueno,
Lo último que grabé ahora no son tangos, es un disco de Sandro, con versiones de Sandro hecho con mi personalidad, con otro tipo de arreglos. Entonces, para mí hoy son esos temas. Claro. Después había un tango que yo había jurado que no iba a cantar nunca, y cada vez que alguien me lo pedía, a mí me sonaba como una ofensa, como decía, ¿cómo me van a pedir ese tango a mí? Que era Pasional. Y a mí no me gustaba porque había un estereotipo ahí del cantor que quiere impresionar cantando fuerte y haciendo ademanes exagerados, según lo que yo había visto. Y dentro de esta temática de Sandro, de meterme en un repertorio que no es del tango, pero que sí es cercano en esa expresividad hacia lo melancólico, hacia lo amoroso, hacia lo trágico, lo redescubrí a este Pasional y me dio una oportunidad de cantarlo con otro tipo de arreglo, no tan tanguero, y me encantó. Y ahora es uno de los tangos que más disfruto cantar en vivo. Y de los tangos de Gardel, ¿hay algunos que elegirías preferentemente? ¿Cuáles señalarías como los que más tal vez te gusten? Bueno, de Gardel yo grabé un disco que se llama Gardel Sinfónico, o sea que yo grabé toda una obra de Gardel, casualmente en Medellín, Sí, sí, yo pa- sé que vos para los 80 años. tenés Entonces, si mucho. tengo que elegir uno de Gardel, a mí me gusta mucho Soledad, porque además tiene que ver con que es el primer tango que yo canté en mi vida. Y además se lo escuché a mi mamá, antes que a Ah, Gardel. mirá. Mi O mamá es sea, en tu cantante, casa se escuchaba tango, se escuchaba tango, se escuchaba folclore, más que tango a Gardel se escuchaba. se Y se escuchaba escuchaba Gardel. folclore, se escuchaba, no sé, guaraní, Mercedes Sosa, mis tíos escuchaban a Freddie Mercury, Ah, con bueno, Queen. O sea, se escuchaba de todo, porque tengo una tíos que casa eran musical, imitadores, claro. hacían imitaciones, entonces todo el tiempo era música. Mi mamá cantante de folclore, y una vez la escuché ensayando con sus guitarras y escucho que estaba cantando algo muy lindo. Entonces voy y le digo, che, ma, ¿qué es ese tema? Y me dijo así como asombrada, Soledad de Gardel. Y entonces a mí me parecía que yo ya lo había escuchado, pero como que lo descubrí en ella y ese fue el primer tango que Bueno, aprendí. bueno, está ligado con con una evocación materna, ¿no? Claro, Eso claro. es muy lindo, eso es muy Sí, lindo. sí, 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 sí. Bueno, Ariel, me alegra que estés grabando tanto, que te vaya tan bien. Te agradezco tu presencia en mi programa Muchas y gracias a nos vos. estaremos viendo, ¿eh? Bueno, feliz día del tango para todos entonces. Para todos, es Bueno, cierto, hay que nos vemos. celebrarlo. Bueno, muchas Abrazo. gracias. Chao. Chau, chau. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado que va a haber, ni escalafón. Los inmorales los han igualado, si unos vivan la impostura y otros van en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, que atropello la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta Vicky, va Don Bosco y la Miñón, Carnera y Napoleón, Don Chicho y San Martín, igual que la irrespetuosa. Los de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, me lloran la Biblia junto a un calefón.
siglo XX, cambalache, problemático y feliz. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No piense mal, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Da lo mismo al que labora, noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que cura o está fuera de la ley. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todo manoseado. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el Comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arantxa Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Lostnitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Lostnitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Marcelo Balcells, que tiene una trayectoria muy vasta. Hoy yo lo conozco hace mucho tiempo, pero leí su currículum, sabía de que canta en Europa, de que canta en todos lados, de que perteneció al mítico Opus 4, pero bueno, hoy lo tenemos en la radio, para alegría mía. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, muy contento de tener esta posibilidad de contactarme contigo y con tu audiencia. Sí, sí. En este día que justo nos coincide el día en que sale nuestro programa, en realidad, aunque ahora está ya digitalizado y sale por todos lados.
Marcelo, contanos para vos, que cantás de todo, eh, qué significa el tango y qué significa como expresión de los argentinos, ¿no? Bueno, De yo nuestra creo cultura. que el tango no solo identifica a los porteños, sino que identifica a los argentinos, es patrimonio de la humanidad ya. Eh, a mí me sigue sorprendiendo, como vos decís, tengo la posibilidad de viajar mucho por el mundo y de cantar. Yo canté en 34 países y cuando vos decís la palabra tango o cuando decís la palabra Gardel o cuando decís la palabra Piazzolla, ya hay un aplauso antes de que empieces a... Sí, porque el público sabe de lo que estamos hablando. La marca tango, la marca argentina tango, yo creo que es lo que más se ha impuesto en el mundo en cuanto a expresión cultural musical, ¿verdad? Y yo creo que es sí, justo vos sabés ese, que tenemos una coincidencia total, porque yo en el editorial dije que para mí el tango era una marca país. Viste que hoy la Cancillería y los países en general hablan mucho de la marca país, ¿no? Y yo claro, creo yo que creo eh, el que, tango que- lo es, que los primeros que la impusieron fueron los brasileros, ¿no? Con su música. Y claro. en este momento yo creo que a partir del reconocimiento y del tango fundamentalmente en tantos países del mundo, que es un fenómeno que a mí me sorprende, es un fenómeno. Mirá, como bien sabes, yo viví 4 años en París dirigiendo la Casa Sí. Argentina y allí llegaron un día Mossalini padre y Mossalini hijo, Juan José Mossalini, un gran Ah, sí. bandoneonista, y Sí. en la cátedra de un conservatorio de Verdier fundó la cátedra del bandoneón. De ahí deben haber salido, y no exagero, alrededor de 400, 500 bandoneonistas diseminados por el mundo. En Francia debe haber 10 veces más bandoneonistas mujeres que en Buenos Aires. La Ah, yo cantidad de... acá, yo no, ¿sabés que nunca vi una bandoneonista mujer? ¡Qué Bueno, fantástico! no, no, en Buenos Aires hay bastante. Yo el otro día Ah, canté sí. con la orquesta de tango de la Universidad Nacional de las Artes y había una mujer bandoneonista en la fila de 5. Mirá. Y yo le digo, en Francia sería al revés, habría 4 varones y una mujer. Y me dice, no te preocupes, porque en la orquesta del Conservatorio Municipal Manuel de Falla, todas las bandoneonistas son mujeres. Qué bueno, Sí, sí, sí. bueno, hay que decir que el bandoneón tiene una cosa que eh, es difícil describirlo con palabras, ¿no? Hay que El escucharlo. sonido, el sonido que más identifica a la música del tango, ¿no? Exacto, absolutamente, absolutamente. Fíjate vos que es un instrumento que nos vino de Alemania y que Ay, lo sí, sí. porque el bandoneón en realidad se creó para reemplazar al armonio en las iglesias. En Alemania se tocaba las canciones Eso, de la iglesia, los himnos de la Biblia, los himnos de canto de la iglesia acompañados por el bandoneón. Eso se trajo a la Argentina y se transformó en el instrumento típico y fundamental del tango. Es notable. Así que como te digo, el tango ocupa un lugar impresionante. Hay festivales de tango en muchos países del mundo, en Finlandia, en España, en Japón, en la China. Es increíble y en varios otros países de Europa también, con una trascendencia notable y bueno, y hay países como Japón o como China con millones de habitantes que lo han adoptado de una manera singular, ¿verdad? bueno, vos sabés que a mí me tocó en una época desde la Cancillería viajar mucho a Alemania por la Feria de Frankfurt, todos los años iba, y a veces 2 veces por año. Y me impresionó la cantidad de milongas que hay en Alemania. Sí. Yo digo, mira, en este momento son las 8 de la noche en París, por ejemplo, ¿no? Sí, En este momento en París, que es un día miércoles,
si vos querés ir a bailar tango, tenés 10 posibilidades diferentes. Qué Y fantástico. si es verano, 20. Porque en verano se baila al borde del Sena, en los parques, en las plazas. Es mucho más popular Ay, bailar. pero qué maravilla, no Es, sabía. En general no me ha tocado estar en verano en París, porque iba mucho a las reuniones de UNESCO que no se hacían en verano. Pero, ay, Dios mío, París que es tan bella. Pero bueno, vamos al tango y contame cuáles son los tangos que a vos más te gustan, los tangos de Gardel que también elegirías. Bueno. mira, Empezamos. Gardel es uno de mis autores preferidos. Este año me tocó hacer pues se cumplían 90 años de la muerte Sí, de de la Gardel. muerte. Y entonces me convocaron en los bares notables para hacer un recital todo de música de Gardel. Y me puse a investigar. Esa propuesta me llegó estando yo en Alemania, justamente. Estaba de gira. Mira. Y me había llevado el libro de Felipe Piña, que es Ah, excelente. sí, sí, sí. Bueno, me puse a investigar a Gardel y empecé a elegir temas. No a elegir, a descartar de todos los temas que me gustan y poder construir un repertorio de 14 temas, porque la obra de Gardel es inconmensurable. Eh, Pensar que murió a los 44 años. Ah, que Gardel empezó a cantar antes que existiera la radio, antes que sí. existiera el cine sonoro, antes que existieran los discos. Y él cómo valorizó y cómo aprovechó toda la tecnología para difundir su obra en el mundo entero cuando la comunicación era tan complicada. Pero Sí, él vio porque era un hombre moderno. absolutamente, absolutamente. Bueno, tangos que me gustan mucho de Gardel, además de los clásicos Volver o El día que me Sí. quieras, me gusta mucho Por una cabeza, Ay, sí, me gusta sí. mucho. Me gusta mucho Golondrinas, me gusta mucho Soledad. Después hay dos autores que son fundamentales en la elección de mi repertorio, que son Sí. los tangos de Piazzolla con textos de Ferrer o las milongas de Borges que musicalizó Piazzolla. Y después para mí hay una bisagra importantísima en el tango, que es Eladia Blasquez. Ay, sí. Eladia fue un Maravillosa. antes y un después. Yo tuve el placer de tratarla mucho, el primer disco que yo grabé solo con Lito Vitale, que fue todo de tangos. Ahí incluí 4 o 5 temas de Eladia y todavía vivía Eladia, así que yo le iba haciendo escuchar las grabaciones y fue muy ¿Qué lindo. tema de Ladia Blasquez, por ejemplo, alguno que te acuerdes? Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa imagen Ah, la templanza me forjó. Y así, el corazón al pero sur. qué fantástico. Hoy tenemos música en vivo en este programa. El ¿Sabes sueño una de cosa la ve a un que semejante, me mi ciudad y mi conmovió? gente, Me mucho. conmovió escucharte, Marcelo, por dos cosas. Una, porque me encanta cómo cantas, pero dos, porque hace 2 o 3 años yo la entrevisté a la Tana Rinaldi en este programa y ella se puso a cantar. Después, y la verdad dije, bueno, que me hizo acordar, ¿no? Eh, Es que a con esa nosotros nos gusta cantar, característica, que es que les gusta cantar. Es que cantar debe hacer muy feliz, absolutamente. Mira, yo ¿no es tengo el cierto? privilegio de que esta sea mi pasión, mi vocación y mi trabajo. Entonces, es la plenitud. Claro, tener todo junto no es fácil en la vida, ¿eh? No, 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 no. No, no es nada, no es nada fácil. Decime una cosa, Marcelo,
¿Y cómo ves en este momento el tango en la Argentina? Lo veo muy bien, lo veo muy bien, lo veo muy vigente. Esto que te contaba que yo canté hace pocos días con la Orquesta de Tango de la Universidad Nacional de las Artes. Ahora, la Universidad Nacional de las Artes, el Conservatorio Manuel de Falla han puesto la cátedra de bandoneón y por Ah, supuesto también sí, la qué bien. cátedra de tango. Vos fíjate cómo han cambiado los tiempos. Yo hice lo que es ahora la Universidad Nacional de las Artes, Sí, cuando yo sí, estudié, era el Conservatorio Nacional era de el Música. conservatorio. Cuando yo me recibía, quise poner como obra argentina una obra de Piazzolla que se llama Contrabajeando, y no me la permitieron porque no lo consideraban a Piazzolla un músico clásico académico. Es Así que, claro, es que que Piazzolla al principio fue resistido. muy resistido. Así que bueno, te digo, hay una cantidad de jóvenes que asumen el tango como con formación académica en las universidades de la Argentina. Te estoy hablando de las de Buenos Aires, pero también las del conurbano, también las del interior, están incorporando la carrera de tango como una carrera académica. Entonces hay mucho joven que está comprometido con el tango. Hay nuevos autores. Y aparte, bueno, lo veo a nivel proyección internacional, me parece que es la música más importante que nosotros exportamos, más importante. Absolutamente. No, además nos identifica en el mundo. Hay Ah, que. eh, Ahora, me impresiona, lo que no sabía era que tanta gente joven eh, está estudiando tango, porque yo tengo un hijo muy tanguero, sociólogo, que bueno, eh, no solo canta y le encanta y baila y la milonga, pero sino que además le maneja mucho toda la bibliografía que hay sobre el tango, no se puede creer. impresionante. Y los autores y los poetas y los compositores, me Yo parece que nos pensé que no había tantos chicos jóvenes hoy, y vos me hay decís que sí. y en las milongas también van muchos chicos jóvenes. Me parece que nos están Sí, avisando que hay que ir terminando nuestro encuentro. no, me parece que todavía tenemos un minuto o dos. Bueno, Ah, decime para terminar, vos, ¿qué porque yo tuve, digamos, tuve un pequeño debate lo voy a decir en segundos porque sí se nos terminan los minutos a nosotros, que le dije a Ariel Ardit que el tango para mí es un boom en el mundo. Y él me discutió y me dijo que boom no. Entonces digo, bueno, si vos que cantás tango, ¿vos qué pensás? sí, no, no sé si es un boom, porque ya lleva muchos años de continuidad, no es que esté en este momento explotado especialmente No, en este momento no, hace mucho. hace mucho que para mí el tango ocupa un lugar importante en el imaginario musical de la gente bueno, y además ha generado muchísimo turismo de, de extranjeros que vienen Sí, a escuchar es tango, a bailar cierto. tango y a aprender a bailar tango. Así que eso me parece fantástico. Bueno, Marcelo, nos estamos viendo. Te agradezco Celebré, tu presencia en mi programa y eh, nada, felicidades en el día porque bueno, comprende no solamente el tango, sino quienes lo hacen, lo ejecutan, lo cantan y lo viven, ¿no es cierto? así es. Vive el tango y vivan los músicos argentinos que hacemos tangos y vive el tango en el mundo. Exacta, exactamente. Un Gracias, abrazo, Marcelo. gracias a tu Mando un audiencia. abrazo. Chau, Hasta pronto. chau. Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Estimados oyentes, hoy que estamos dedicando
este programa al tango y que el tango, como les conté, ha sido declarado ya hace tiempo Patrimonio Cultural de la Humanidad, tenemos otra buena noticia, que es que el cuarteto, y que identifica a nuestra provincia de Córdoba, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial, igual que el tango, de la humanidad. Lo anunció la UNESCO hace 2 días, destacando este ritmo alegre nacido en Córdoba, que es un emblema de esa provincia. Vamos a dedicarle seguramente más tiempo cuando mm, nos enfoquemos en la producción cultural de esa provincia tan rica en sus patrimonios y donde hace muy poco acaba de celebrarse la declaratoria, creo que fueron 20 años o 25, no me acuerdo, de las estancias jesuíticas de Córdoba como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Un proyecto en el que yo tuve muchísimo que andar y trabajar y por el cual digo que dediqué meses y casi años de mi vida para que saliera. Así que con estas buenas noticias, también con el hecho de que se ha anunciado todo lo que es la programación cultural de Buenos Aires, esta ciudad que no para de producir y transmitir y de vivir su cultura y la cultura en sus distintas expresiones. Me despido de ustedes, les deseo que tengan una excelente semana y nos estamos viendo el próximo jueves. Argentina en su cultura, con Magdalena Faíaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.